Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Está bien? Esperamos.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bien. Qué bueno que todos bien. Bueno, dándole continuidad al programa del día de hoy, nos acompaña en la conferencia el comunicólogo Luigi Vidal Rivas, director de la Central Informativa del Adulto Mayor de Lima, Perú. Licenciado Luigi, muchísimas gracias por aceptar su participación con nosotros en estas jornadas internacionales. Sea usted bienvenido a Campeche, a la Universidad Autónoma de Campeche, y bueno, para nosotros es un honor contar con su presencia virtual. Esperemos que en tiempos futuros podamos hacerlo ya de manera presencial. Pues sin más preámbulos, maestra Carla, maestra Wendy, demos la reseña de la experiencia del licenciado Luigi, y mucho gusto en saludarles a todos. Agradecemos la participación de la directora de la Facultad de Enfermería, Karina Muñoz Canché. A continuación, el comunicólogo Luigi Vidal Rivas nos presentará la conferencia titulada Comunicación con visión gerontológica, desafíos y renovación. Él es comunicador social, escritor, conferencista, director y fundador de la Central Informativa del Adulto Mayor. Autor de numerosos artículos gerontológicos, ponente en congresos internacionales, como el Congreso Internacional de Gerontología de México, Congreso Internacional de la Sociedad de Gerontología y Geriatría de Perú. Fue ponente por la UADER de Argentina, la Universidad Humani Mundial. Recibamos al comunicólogo Luigi Vidal Rivas. Muchas gracias. Cedo el micrófono a él. Ya está. Muy bien, bueno, ante todo muy agradecido, muy contento de poder compartir con ustedes lo que tengo que decirles, porque estamos tocando un tema que no es usual. Generalmente son muy pocas veces que el tema de comunicación es abordado de una manera directa, el tema gerontológico en los diferentes eventos donde uno participa, muy rara vez se da. Y es un tema de enorme importancia. Y más que nada, antes de iniciar todos los detalles de lo que es esto, deberíamos decir que acá, ante todo, vamos a tener que plantear varias interrogantes, ya que esta conferencia es una conferencia que yo diría muy reflexiva, y nos plantea, ¿no?, una necesidad de mejoras, ¿no?, de cambios necesarios para mejorar la comunicación de los contenidos de gerontología que muchas veces se descuidan, por ejemplo, en los medios virtuales, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de esto. Bien, entonces para iniciamos diciendo que la comunicación como elemento básico del desarrollo de la vida y la sociedad debería ser de enorme interés para promover la gerontología, ¿cierto? Bueno, pues bien, una comunicación correcta que refleje conceptos bien expresados, con términos adecuados, que muestre la realidad del proceso del envejecimiento y las personas mayores en constante proceso de cambio. Estamos viviendo una época de transformación acelerada, la misma, digamos, la aceleración de los procesos de comunicación está creando que digamos, la evolución de los diferentes grupos sociales se va dando a una velocidad impresionante. Yo diría que, ante todo, comunicar con visión gerontológica es posible solo cuando se ha internalizado el sentido, la misión y la visión de la gerontología. Si no tenemos este concepto de la gerontología, lo que significa, hacia dónde va la gerontología, entonces no podemos comunicar con esa visión, y al comunicar con esa visión realmente vamos a colaborar con una promoción gerontológica
a nivel internacional y sobre todo de calidad. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los motivos por los cuales a veces cometemos muchos errores en la comunicación gerontológica? Errores muy comunes, como por ejemplo los errores de ámbito de uso del lenguaje. Parece que confundimos los diferentes ámbitos. Ámbito profesional debe ser distinto, por ejemplo, a un ámbito amical o coloquial. Y sin embargo, estamos comenzando a hacer una mezcolanza de ambas, ¿no? Después, el uso inadecuado de imágenes. Por ejemplo, si yo tengo una infografía que está muy bien redactada en sus palabras, porque las infografías tienen poca redacción, pero tienen temas básicos. Pero si yo pongo un estereotipo dentro de esta infografía, es como si yo me estoy contradiciendo, ¿no? Por un lado digo una cosa, pero la imagen que yo he puesto me dice otra, ¿no? Ese es uno de los temas comunes que ocurren. Otro tema muy común es en relacionado a las generalizaciones. Este tema es complejísimo, muy complicado, es muy, se da constantemente el tema de las generalizaciones indebidas, ¿no? Es decir, atribuir a la totalidad de las personas mayores lo que solamente sería para algunas personas mayores, ¿no es cierto? Entonces, los errores de uso del lenguaje también se están multiplicando, tal vez porque nos hemos acostumbrado un poquito a que si me entendieron, ya es suficiente, ¿no? Ya me entendieron, ya es suficiente, ¿no? Entonces comienzan los errores de uso del lenguaje y las redundancias, ¿no? Ahora, los términos, tenemos que decir algo bien claro. Los términos correctos, las denominaciones correctas, no pueden ser vistas como eufemismos. No son eufemismos. Son términos que se han aceptado a través de asambleas internacionales y que además tienen un criterio técnico, ¿no? En su aplicación. Entonces no podemos hablar que se trate solamente de un tema de eufemismo, que tenemos vergüenza de decir viejo y cosas así. No, son términos correctos. A ver, y después en la parte se refiere también a la improvisación. Estamos improvisando, buscando soluciones fáciles, pero que no son correctas. Estamos utilizando formas de hablar que no se aplican realmente en un sentido técnico o científico. Entonces, hablamos, por ejemplo, bueno, esto ya lo habíamos dicho algo sobre esto, sobre el lenguaje coloquial. También hay un lenguaje pintoresco, ¿no? La gente grande, los grandes, que son términos que no son ofensivos, obviamente, y que dentro de determinado contexto son como podemos decir, aceptables, ¿no? Pero depende de qué contexto estamos hablando, ¿no? Si no están de repente en términos de burla, también se puede aplicar eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la aplicación de estos términos pintorescos. Por ejemplo, cuando ya habíamos dicho sobre esto creo que ya me había adelantado en decirles algo sobre el tema de las infografías, que definitivamente hay muchos errores, incluso errores conceptuales. La visión de las personas mayores al día de hoy ha evolucionado mucho. Definitivamente el tiempo avanza y vemos crecer, ¿no?, a un nuevo sujeto social en transformación, el grupo de personas mayores, ¿no? Hay una nueva dinámica de cambio. Tenemos un mundo, como ya hemos dicho, altamente comunicado. Entonces, esto genera un constante cambio, constantes escenarios nuevos. Entonces, tenemos que decir claramente, lo que es hoy no será mañana. Cada día hay nuevas personas mayores. Hoy día mismo, ¿cuántas personas mayores el día de hoy están cumpliendo 60 años? ¿No? ¿Cuántas personas? Y estas personas que van entrando a la llamada etapa de la vejez, por decirlo en el sentido de las políticas públicas, en el concepto de más que nada orientado a políticas públicas, entonces, imagínense, ya estas personas vienen con otras expectativas, vienen con otra tecnología bajo el brazo, ¿no? Vienen con otras necesidades, ¿no? Entonces ya es un sujeto social nuevo en transformación, ¿no? Entonces, no podemos seguir pensando que
como que las personas mayores son así, ¿no? Y siempre les vamos a ver en una visión como estanca, ¿no? No en una visión evolutiva. Ahora, entonces, nos encontramos, como yo decía, ante unos constantes cambios en el escenario de la gerontología. Hay muchas cosas nuevas, ¿no? Y esto genera la necesidad de una permanente actualización. Entonces, estamos viendo un nuevo escenario donde las personas mayores van ganando terreno, y este ganar terreno significa que se están haciendo dueños de este tiempo, ¿no es cierto? Allá antes las personas hablábamos en nuestros tiempos, ¿no? Antes las personas mayores solamente hablaban de en sus tiempos. Hoy en día esto está cambiando. Se están apropiando ya de este mundo. Esto también es de ellos, de las personas mayores y de todos nosotros también, porque todos estamos en el mismo camino de envejecer. Entonces, el envejecimiento y por consecuencia, si las personas mayores se van transformando, la imagen del propio envejecimiento cambia, por lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los principales actores de lo que llamamos envejecimiento, los que han logrado el más alto grado de envejecimiento, están dando una imagen nueva. Entonces la gente también tiene que ver ya de otra manera el envejecimiento. Entonces, dentro de lo que es la comunicación, vamos a decir que no podemos ya achacarles a los periodistas, a los comunicadores, a los comunicólogos, como nosotros deseamos llamarlo, la responsabilidad de la comunicación. Hoy en día la comunicación está en nuestras manos. Hoy cada uno de nosotros puede ser un comunicador en cierta forma, ¿no? No serán un comunicador profesional, pues que tienen sus títulos y sus maestrías, pero sí pueden aplicar los ciertos conocimientos de comunicación para dar a conocer y desarrollar cultura gerontológica en la sociedad, ¿no es cierto? Y para ello tenemos la colaboración de estos nuevos medios de comunicación. Por ejemplo, cuando las redes sociales recién comenzaban a asomar, se hablaba solamente de herramientas de comunicación. Pero ahora, cuando el uso sistemático de las redes sociales la convierte en un medio de comunicación masiva. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los gerontólogos, los profesionales, las instituciones, todos se están comunicando a través de las redes sociales. El asunto es qué tanto estamos comunicando o qué tanto estamos sabiendo utilizar estos medios disponibles. Entonces, bueno, acá estábamos hablando de las constantes generalizaciones indebidas, pero sería bueno también detenernos un momento y para decir cuál es ese tipo de error tan frecuente que vemos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo las personas mayores son vulnerables, pero estoy generalizando, por ejemplo, dando a entender de que la vulnerabilidad viene a ser algo inherente a las personas mayores, cuando no es así. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad tiene un causal, ¿no? Y no es porque yo he cumplido 60 años que me vuelvo vulnerable, sino porque tengo algún problema social o de salud. Entonces no podemos generalizar. Hay muchos errores de este tipo, ¿no? Entonces, esto de los términos correctos, ya sabemos, personas mayores. El término personas mayores, yo creo que ha marcado un hito muy importante, ¿no? En el desarrollo muy importante de las terminologías referidas a personas en general, ¿no? A las personas mayores de 60 años. ¿Por qué razón? Porque aparte de que, digamos, ya ha dejado atrás varios términos que ya no se deberían utilizar, el hecho de que tú digas personas mayores, incluso estás incluyendo también el tema de género, ¿no es cierto? Entonces, todavía se dice adultos mayores. Hay muchas personas que lo dicen adultos mayores, y desde el punto de vista de la Real Academia Española estaría correcto adultos mayores, porque la Real Academia Española dice que el femenino también está incluido en el masculino.
pero para ser un poco más inclusivo se ha hecho el término personas mayores, ¿no es cierto? Entonces, correcto, es un término correcto. Ahora, habrá muchas formas de que las personas le digan viejos o que le digan abuelos, obviamente, pero en general esos son términos, yo diría, de orden que se pueden ver en un orden familiar, en un orden de amigos, coloquial, lo que quiera, pero no en el ámbito profesional. O sea, el ámbito profesional es un ámbito donde se debe mantener, diría yo, una terminología muy, muy acorde con, ¿no?, de donde estamos. Ahora, por ejemplo, acá digo también, atentados contra la gramática por voluntarismo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto del voluntarismo? El voluntarismo se refiere cuando a una persona no le importa ir contra la gramática, contra todo, porque dice que así le parece bien y punto, ¿no? Eso es algo como decir el hombre que le da la gana. A mí me da la gana de decir así y se acabó, ¿no? Ese es el voluntarismo. Por yo lo pongo con esa palabra un poco más respetuosa, voluntarismo. Es decir, ellos van contra todo, contra la gramática, y no importa, yo quiero decir así y se acabó, ¿no? Entonces, eso también es una práctica muy frecuente. Y acá llegamos a uno de los puntos álgidos, ¿no? El punto es comunicar la heterogeneidad del envejecimiento. Acá sí es donde se encuentran bastantes problemitas, ¿no? Es decir, ya se ha vuelto como una costumbre hablar, por ejemplo, decir cosas como, por ejemplo, a las personas mayores no se les puede tener en charlas de más de 2 horas. Escuchen cada una de esas cosas que voy a decir. Ya, no se pueden decir. A las personas mayores hay que ponerle sus boleritos, hay que ponerle su, ¿no?, la música de la Sonora Matancera, cosas así. Es decir, un montón de cosas que se asumen, ¿no?, por falta de conocimiento, por falta de preparación y sobre todo por no tener conciencia de la increíble diversidad que significa las personas mayores, ¿no? La increíble diversidad. Entonces, acá también tenemos que ver algo, ¿no? Actualmente se está pluralizando el término vejez. Yo particularmente digo que se está llegando a un extremo en que se quiere poner en plural cuando estamos hablando de un concepto, ¿no es cierto? Si yo digo, me estoy refiriendo a la vejez, tengo que decir la vejez. No vejez, ¿no? Porque el concepto se dice en singular, ¿correcto? Entonces, por ahí todavía estamos ensayando cuál es la forma correcta, pero yo digo que la mejor forma de todas, la más correcta de todas, es nunca generalizar. Ahora, ¿hay generalizaciones correctas? Sí hay, claro, por supuesto. Yo voy a decir, las personas mayores, ¿a quién te refieres? ¿A personas mayores de 60 años? ¿Cómo se llama? ¿Qué otra cosa se puede decir? Las personas mayores tienen derechos. Claro, esas son generalizaciones correctas, ¿no? Entonces todos tienen derechos. Ahora, si se ejercen o se han vulnerado sus derechos es otro tema, pero definitivamente podemos generalizar y decir que... Entonces, ahí tenemos otro problema. Por ejemplo, encontramos artículos de un médico, ¿no?, que da consejos para los adultos mayores, ¿no? Entonces, va a consejos para las personas mayores. Pero si estamos hablando de un grupo tan diverso, tan heterogéneo, que las edades fluctúan entre los 60 y los 100 años, yo podría hacer consejos para todos. Definitivamente no. Entonces, hay mucho de esto todavía que tenemos que corregir. Incluso cuando hablamos sobre el envejecimiento, también hay una serie de problemas relacionados con el concepto de envejecimiento, ¿no? Hay una serie de situaciones. Por ejemplo, si bien es cierto el envejecimiento, como lo dijo la doctora Zarevsky en la mañana, no podemos verlo como una caída libre como antes se veía, ¿no? Yo creo que ya los cambios que se van dando a nivel de las personas mayores nos están demostrando que el envejecimiento no es lo que se pensaba antes, ¿no? Y que hay muchas personas que en el transcurso de varios años adelante comienzan a mejorar
su condición física, su salud y todo. Lo que nos demuestra que dentro del envejecimiento, en el proceso de envejecimiento también se da crecimiento, ¿no? Y se dan nuevos desarrollos. Es decir, ya va a llegar un momento en que nos vamos a ver obligados de repente a una redefinición del envejecimiento. Y eso lo vamos a comprobar un poco más adelante. Bien, también hay que revisar entonces también los llamados constructos sociales. ¿Sobre qué base muchas veces se realizan los constructos sociales que muchas veces obedecen a las necesidades de las políticas públicas, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, para darles, digamos, beneficios o derechos a las personas mayores, teníamos que haberle puesto pues una edad, ¿no? A partir de 60 años en Latinoamérica, ¿no? Pero, sin embargo, la realidad nos dice que muchas veces personas mayores de 60 años están en mucho mejor condición que algunas personas de 40 o de 50, ¿no? Entonces, hay personas mayores, hay personas de 40 o 50 que son mucho más vulnerables que uno de 60 o 70. Es decir, la realidad es mucho más compleja que nuestras construcciones sociales, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a veces también no falta también la gente que dice las mentiras convenientes, ¿no? O sea, es decir, hay las mentiras convenientes, dicen, ¿por qué? Porque al final de cuentas hemos creado etapas de la vida, ¿no? Con el fin justamente de poder desarrollar políticas públicas por un fin de necesidad, ¿no? Pero vamos a ver también qué es lo que ocurre. Entonces, tenemos muchos desafíos, muchas cosas por delante. Una reflexión que inevitablemente necesitamos hacer y que nos va a llevar a cuestionar muchas cosas. El aspecto teórico y el valor científico de la gerontología cobra más importancia en momentos de profundos cambios como estamos hoy, ya que se nos presenta un panorama complicado. Hay muchas controversias, hay tendencias, ojo, hay paralelismos ideológicos, hay muchas cosas por revisar. Entonces, en el cual se necesita revisar conceptos, si los conceptos que estamos empleando merecen o no una revisión, ¿no es cierto? Las terminologías que estamos empleando, ¿aplican realmente? Entonces, la necesidad de repensar se ha vuelto una necesidad constante. No estamos, yo siempre les voy a decir a muchas personas, un poco en tono gracioso también, no estamos para solamente aceptar lo dicho por muchos. Si yo digo, miles de personas dicen algo, entonces yo voy a decir, bueno, eso debe ser verdad, ¿no? Y pues lo acepto, ¿no? Si algún connotado, un gran doctor dice algo, seguramente debe ser verdad, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento crucial en que tenemos que reflexionar. Yo creo que la capacidad de reflexionar hoy en día es muy importante. Debemos tener la capacidad de poner bajo la lupa muchos conceptos consagrados. La necesidad de ser precisos, ser serios en lo que comunicamos, y esto nos va a llevar inevitablemente a destruir paradigmas. Y la verdad. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, por ejemplo, muchísimas personas me dicen, Luis, no, que es el tema del lenguaje, es un tema secundario, ¿no? O sea, creen que es un tema secundario, creen que es un tema que se puede manejar de cualquier manera, ¿no? Pero no es así. El lenguaje forma parte de la misma estructura, ¿no? Entonces, por lo tanto, es imperioso darle la importancia de vida. Y aquí no se trata de sentimentalismo, que me gustan estas palabras bonitas, que la poesía, que las costumbres. No, nada de eso. Ni de lo políticamente correcto. Aquí no estamos hablando nada de políticamente correcto. Aquí estamos hablando de lo que corresponde y lo que es correcto. Esa es la manera de ver las cosas. Entonces, ¿vamos a ser serios? Sí, claro que tenemos que ser serios. Entonces, y esta necesaria seriedad requiere de los conceptos, como ya creo que lo hemos dicho, bien expresados, bien fundamentados y con un lenguaje adecuado.
dejar de lado ese facilismo, esa improvisación y manejar criterios técnicos en las denominaciones. Una cosa muy interesante es cuando conversábamos también en un conversatorio y decía, porque algunas palabras con las cuales se denomina a las personas mayores tienen más de un significado, tienen significados ambiguos. Si yo digo viejo, viejo significa algo negativo y también para algunos positivo. Entonces es un término ambiguo. Entonces no podemos andar en la ambigüedad. Entonces si tenemos que manejarlo con criterios técnicos, deberíamos elegir un término que no tenga ninguna connotancia negativa, en ningún sentido de la palabra. Y yo creo que ya la tenemos, ¿no? Entonces ya la tenemos. Entonces hoy hay muy poco, yo diría que hay poco que reivindicar. Lo que son la manera de expresarnos del pasado, pues ya pasó eso. No hay razón para reivindicarlo. Y más bien estamos en una etapa de renovación, en el que ser disruptivo se vuelve un imperativo ético. Hoy en día ya la necesidad de cambios es importante. Entonces, y a su vez es un imperativo ético y a su vez científico. Entonces, para eso tenemos que revalorar la gerontología como ciencia en constante evolución, que significa estar preparado para constantes cambios. O sea, ese es uno de los grandes temas en que la gente dice, caramba, es cierto, veo que hay cosas nuevas en el panorama y cada vez hay novedades, ¿no? Y entonces ya llega un momento en que la academia ya no me puede dar la actualización. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente también, tienes que estar informado. Hoy en día el profesional que no está informado, que no está mirando a su alrededor, que no está leyendo, no está atento a todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor, siempre va a estar desactualizado. Por más que haya hecho varios diplomados y todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque la realidad está en constante cambio. Entonces hay siempre un movimiento constante dentro de este ámbito que estamos tratando. Entonces, diríamos también qué fácil es hablar de las personas mayores, de esto y aquello, ¿no? Y como si existiera un bloque de personas llamadas personas mayores, como si fuera un bloque de personas mayores, ¿no? Entonces, también podríamos decir personas en distintos formas, modos, tipos de envejecimiento, ¿no? O de envejecer. Entonces, hay muchas formas de expresar también la heterogeneidad del envejecimiento sin salirnos de una forma correcta, ¿no? Del lenguaje, sin forzar nuestro idioma, ¿no? Por decirlo así. Entonces, como ya hay que reiterarlo, hablamos de las personas mayores como si fueran una sola y se asignan características básicas del hecho. Lo que nos cuesta particularizar. Esto es uno de los puntos, ¿no? Uno de los puntos cruciales. Ahora, cuando hablamos de esto y estos errores y todo esto que estamos comentando, no estamos hablando, ojo, de periodistas, porque si vamos a hablar de periodistas, oh, no, esto sería terrible, ¿no? Porque lamentablemente hay periodistas que son grandes profesionales, que tienen que tienen trayectoria, que tienen muchas maestrías, pero no saben nada de gerontología, ¿no es cierto? Entonces, y al mismo tiempo, necesitamos entonces que estos medios que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Los gerontólogos en general, los asuman como propios, con responsabilidad y con seriedad, para que realmente se conviertan, ¿no? En unos gerontólogos comunicadores, ¿no? Con habilidades comunicadoras, ¿no? Con habilidades comunicadoras, que es muy importante. No todos tenemos las habilidades comunicadoras, hay que desarrollar esas habilidades y lo podemos hacer. Y de hecho hay muchas personas que ya lo hacen. Hay muchos doctores, por ejemplo, que bien promocionan, ponen frases importantes. Hay que verla, ¿no? El manejo que hacen. Entonces, algunos se preocupan por temas nimios, diría yo, sin poca importancia. Por ejemplo, porque alguien oculta sus canas, dice, ¿no? Mientras que está multiplicando el edadismo auténtico por su mala comunicación y sus errores, ellos están preocupados porque dicen que por qué se pintan las canas. O sea, te das cuenta de cómo hay ese desfase total
Entonces, ellos están preocupados por las canas, están pintando las canas cuando realmente los errores que están cometiendo en la comunicación nos está perjudicando mucho. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores del conocimiento para toda la comunidad, ¿no? Somos responsables ante la comunidad. Entonces, con nuestra mala comunicación, nosotros no vamos a destruir el dadismo, lo vamos a apuntalar. Vamos a hacer que se queden ahí. Entonces, ¿por qué? Y hay que decir cosas que a veces pueden resultar chocantes, pero hay que analizarlas también. Por ejemplo, la raíz del edadismo es algo muy profundo que viene de años, de siglos de repente. Entonces, pero también, ojo, está sembrada por nuestra propia necesidad de construir políticas públicas, ¿no es cierto? Cuando tú nos segmentas en grupos de edad y tú dices, estos son los niños, estos son los jóvenes, estos son los adultos mayores, entonces ya estás de alguna manera sembrando también edadismo, ¿no? Claro que esto es inevitable, que tenemos que tener los segmentos de edad para poder trabajar de una manera, digamos, básicamente en el tema de políticas públicas. Pero hay que reconocer que en el fondo de toda nuestra cultura y en la manera como hemos organizado todo, también está la raíz del edadismo. Entonces, cuando el edadismo se está reproduciendo, cuando se habla de personas mayores sin distinción, ¿no? Cuando damos consejos y recomendaciones, cuando ofrecemos servicios para personas mayores, por ejemplo, celulares para personas mayores, lectura fácil para personas mayores. Estamos generalizando. Hay personas mayores que leen libros complejos, que son verdaderamente cultos, hay de todo. Entonces, no estemos pues generalizando con estas ideas erróneas. Entonces, lo que puede ser para algunos y no para otros, ¿no? Y hay que recordar que la generalización es padre y madre de todo el edadismo. ¿Qué cosa es el edadismo si no es simplemente atribuir, ¿no? O sea, un segmento, porque en realidad, ¿de dónde parte todo esto? Todo parte de un segmento de realidad. O sea, cuando los prejuicios contra la vejez, ¿no? Digamos que no se basan tampoco en una absoluta irrealidad, sino en un sesgo de esa realidad, ¿no? Es decir, hay cosas que pasan con las personas mayores, algunas personas mayores tienen ciertas características, a algunas personas ocurre esto, pero ellos no lo consideran, ellos consideran que es para todos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se generaliza, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Y desde ahí está todo el problema de los edadismos. Ahora, ¿qué imagen? Porque esta es una pregunta que se la podrían hacer todos, ¿ah? Esta es una pregunta que me gustaría que todos se hagan y que lo piensen. ¿Qué imagen aparece en nuestra mente cuando decimos persona mayor? ¿Ah? Interesante, ¿no? Este tipo de ejercicios es muy importante para descubrir realmente, también dentro de nosotros mismos, ¿no es cierto? Si todos tienen sabido que hablar de personas mayores es hablar de diversidad, pero te dicen, imagínate una persona mayor. ¿Ah? Eso es un buen reto también, ¿no? Entonces, acá hay muchas cosas por... A ver si está... No. Ya, muy bien. Entonces, nos expresamos, habíamos dicho como a las personas mayores como un grupo homogéneo, y queremos pluralizar y resolver la cuestión con términos como niñeces, adulteces o vejeces, ¿no? Pero que, como vemos, son términos bastante forzados, y yo diría que la mejor forma de, digamos, expresar la heterogeneidad del envejecimiento es simplemente no caer en esas generalizaciones, ¿no? No caer en generalizaciones y simplemente emplear un término correcto, nada más que ya existe, ¿no? Entonces, yo digo que es necesario ser precisos y técnicos. Y es más, si tenemos que usar 2 o 3 palabras en lugar de una para ser más preciso, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo entonces. Tomemos esa tarea de mejorar nuestra comunicación, mejorar nuestro lenguaje, ¿no? En el sentido técnico, por ejemplo, ¿no?
no improvisar. Entonces si queremos promover adecuadamente la imagen de la persona mayor, y tuvieras que poner una sola imagen, te voy a preguntar algo gracioso de repente, ¿pondrías a una persona en barras asimétricas a los 85 años? ¿O pondrías a una persona encorvada con un bastón? No, de ninguna. Porque de acuerdo a la realidad que nos dice la misma estadística, nos dice que la gran mayoría de personas son autovalentes, pero no nos dice que sean atletas, ¿no?, de competición, ni tampoco que sean personas que no puedan caminar por sí mismos, ¿no? No tienen ayuda. Entonces, ninguna de las dos representa, ¿no?, la imagen de las personas mayores. Entonces, ese es el punto. Un día me gustó mucho, en el Día del Adulto Mayor, vi una infografía que sí me gustó, porque lo que pusieron ellos fue diversidad. Pusieron una infografía muy bonita en la que pusieron todos los envejecimientos posibles. Había de todo, lógicamente. Había personas que estaban con bastón, claro que sí, y los hay. Pero también hay gente bailando, había gente haciendo otras cosas. Entonces, me gustó porque eso era bastante realista y mostraba la heterogeneidad del envejecimiento. Entonces, en nuestras comunicaciones, en las imágenes que transmitimos a los demás, estamos llevando contenido, estamos llevando un mensaje, que muchas veces las palabras son traicionadas por las imágenes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las instituciones en general, que están más preocupados en cuidar que en fortalecer a las personas? ¿Cuál es la preocupación más importante en el futuro? Y digo esto porque generalmente escucho actualmente que se habla con alarma de la necesidad de sistemas de cuidado, ¿no? Está bien, lógicamente, todo se tiene que ser mejorado. El sistema de cuidados también tiene que ser mejorado. Pero me gustaría que se enfoquen mucho más en la prevención, ¿no? De que en una prevención justamente que nos evite que haya tantas personas vulnerables, que hayan tantas personas dependientes, tantas personas necesitadas de cuidado. Y pongámonos a trabajar ya, ¿no? Entonces, no solamente pensar en las epidemias de Alzheimer, que la epidemia de la soledad, ¿no? Entonces, claro que la palabra soledad, por ejemplo, es una palabra que tiene una tradición de tristeza generalmente. Nuestra cultura mucho la ha ligado con la tristeza, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchas personas mentalmente sanas, saludables, que pueden tener amigos, pueden ir a visitar a los amigos, pueden vivir solos, pero no están solos. ¿Por qué? Porque se comunican, mantienen una... Entonces no hay que demonizar la soledad tampoco. El problema viene cuando la persona no cuenta con una red social, no tiene con quién comunicarse, está aislado, ¿no? Personas con problemas cognitivos, ¿no? Personas que tienen distintos tipos de vulnerabilidad que les impide vivir solos y que vivir solos implica un riesgo, ¿no es cierto? Entonces, pero no vamos a decir que porque una persona va a vivir solo ya signifique un problema de por sí, no necesariamente. Entonces, hay cosas que son relativas, pero las que la estamos absolutizando, la estamos ya sobredimensionando. Entonces, hay que ver las cosas de una manera un poco más meditada, ¿no? Para darnos cuenta. Ahora también hay personas mayores que están aislados dentro de su casa, ¿no es cierto? Entonces, esas personas tienen sentimientos de soledad a pesar de que están rodeados de personas. También es eso. Y eso también es algo grave, eso es cierto, ¿no? Y eso tiene mucho que ver lo que es la familia en sí. Entonces, uno de los temas grandes de la gerontología, que seguramente ya muchos lo han abordado alguna vez, es la necesidad de aprender a envejecer, ¿no? Qué complicado resulta eso, ¿no? Porque como no tenemos una educación gerontológica que esté inserta en los diversos estados de la vida, entonces se hace complicado, ¿no es cierto? O sea, los estados nacionales no tienen tampoco muchas veces la capacidad para poder generar este tipo de educación gerontológica, por ejemplo, en todos los niveles educacionales.
no hay tampoco una adecuada promoción de una cultura gerontológica dentro de la sociedad. Entonces ahí tenemos serios problemas. Y si reforzáramos mucho más la atención primaria de salud, ¿no? Complementado a esto, nos veríamos que la cola de las personas mayores en los hospitales debería, en lugar de aumentar, debería reducirse. Entonces, hay que promover salud integral, prevenir evitando la vulnerabilidad, pero tampoco no alarmar. O sea, yo pienso que muchas veces el pesimismo se disfraza de realismo, ¿no? Y a veces también nos alarmamos en exceso por muchas cosas. ¿Necesitamos ser ambiciosos? Claro que sí, ¿no? Aspirar a longevidad y calidad de vida. Generalmente, a veces me he encontrado con personas que hablan de que los términos longevidad y calidad de vida lo ponen separado, ¿no? Como que no estuvieran desvinculados. Eso es falso. Y también lo que es el término, o sea, esto de que el concepto de calidad de vida lo han reducido en cuanto a su significado en el uso. Por ejemplo, hay personas que dicen, por ejemplo, esa persona está con Alzheimer, así que le vamos a dar solamente calidad de vida. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Entonces, pero cuando estamos hablando de calidad de vida, ¿de qué estamos hablando? De calidad, pues. Estamos hablando de calidad, de la mejor vida posible. Entonces, por lo tanto, decir que para llegar a ser longevo probablemente tienes que tener calidad de vida, ¿no? Y si tienes calidad de vida, probablemente también vas a ser longevo. Entonces, hay una relación estrecha entre ambos. Y yo creo que nuestras civilizaciones, nuestras sociedades, yo creo que deben aspirar a ambas cosas, a longevidad y calidad de vida. Entonces, ya nos hemos aburrido muchas veces con frases que siempre encontramos, ¿no? El perogrullo que le llaman, ¿no? El envejecimiento es natural, irreversible, y por tanto nada se puede hacer porque ya está definido todo esto por la OMS. Y sin embargo, la OMS también nos ha dotado de una estrategia, ¿no? Anti-envejecimiento. Aunque ellos no digan, no lo van a decir así, ¿no? Porque si no van a decir, bueno, nos están mandando con esa gente de anti-aging y todo lo demás. No, pero lo cierto es que la estrategia del envejecimiento activo y saludable, viéndolo de una manera determinada, yo diría que es una estrategia anti-envejecimiento, pero no en el envejecimiento en el sentido del rechazo de la realidad del envejecimiento, sino justamente de lo que la OMS dice que son daños moleculares, ¿no? Ustedes han escuchado hablar en la definición que da la OMS. Entonces, si a mí me dicen que no debo hacer nada contra los daños que se puedan producir en mi organismo, ¿no debo hacer nada contra eso? No, de ninguna manera. Entonces, yo creo que el ser humano aspira a vivir más y mejor. Entonces, no queremos que se investigue el envejecimiento, no, estamos protestando porque dicen que por qué están estudiando el envejecimiento cuando el envejecimiento es algo natural e irreversible y por lo tanto, ¿para qué están gastando plata en investigación sobre el envejecimiento? Porque probablemente los que se van a beneficiar de ello no somos nosotros, ¿no? Sino probablemente ya las generaciones venideras, ¿no? Nosotros no nos vamos a beneficiar de eso, porque la ciencia, pues, no avanza tan rápido tampoco. Entonces, vamos a decir, bueno, acá ya, esto lo he dicho ya sobre la contradicción que existe. Hay que decir algo también. La realidad nos está dando muchos ejemplos de evidentes rejuvenecimientos funcionales y cognitivos. Hay personas que en el proceso de años hacia adelante han experimentado notables mejoras en funcionamiento, recuperación de funcionalidad. Y estos son casos probados y comprobados. O sea, no estamos hablando de una cosa... No. Ahora, el asunto es que también yo recuerdo a un analista que decía, yo creo que el estudio sobre el envejecimiento se está dando más en casos patológicos. Se está estudiando más el envejecimiento patológico que el envejecimiento normal, o el envejecimiento, por decir, no digamos exitoso, pero sí un envejecimiento sano, logrado, bueno, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sí, que es cierto que la edad biológica
¿no? Se está demostrando que es manipulable. Entonces, hay una serie de temas que están acá para investigarse y que, lógicamente, eso va a confirmarse con el tiempo. Ahora, eso quiere decir que desde el momento en que la persona mayor, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo de unos de los muchachos, ¿no? Que dicen, por ejemplo, cuando hablan de una persona, dicen, ah, ya, cuando tú seas mayor, ah, claro que sí, por supuesto, vas a tener mejoras en sabiduría, pero lo van a decir en un sentido, ¿no? De burla, ¿no? Claro, vas a tener más sabiduría, más experiencia, de repente hasta un poco más, hasta un poco de intelectualidad, algo así. Pero no es así solamente. Las personas mayores desarrollan técnicas artísticas, ¿no? Danzan, aprenden danzas que nunca habían bailado en su vida, hacen una serie de actividades físicas que no habían realizado antes y logran mejoras importantes en su salud. O sea, esto sí es posible. Entonces, por lo tanto, yo creo que se va acercando el tiempo en que el envejecimiento va a tener que ser redefinido. Todavía estamos pensando en personas mayores con imágenes de patologías y vulnerabilidades, cuando en realidad hoy estamos hablando de cambios importantes que se están experimentando las personas mayores. Entonces, el ser humano, hay que recordar que no es un ser solamente biológico. Nosotros no somos una criatura de la naturaleza pura, no. Nosotros tenemos cultura, estilo, extravagancia, trascendemos la naturaleza, ¿no? Podemos pintarnos, maquillarnos, tatuarnos, para seducir, jugar, encantar, es parte de la cultura del ser humano, ¿no? El aspecto lúdico, ¿no? Y por lo tanto, yo cuando veo a una señora que se ha pintado su cabello lila, yo contentísimo. Me parece lindo que las personas hagan lo que quieren hacer, ¿no? Y se vean como quieren ser. Entonces, eso es. Entonces, eso ha existido desde la época prehistórica, ¿no? Las personas se pintaban, se ponían cosas como para lucir como ellos querían lucir, ¿no? Entonces, por lo tanto, bien por el que luce sus canas, bien por el que matiza sus canas, y bien si se la pintan, ¿no? Seamos como nos guste ser. Eso es lo importante. Entonces, porque ya sabemos cuál es el verdadero edadismo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en esta época de cambios, no falta también el oportunismo y también todavía hasta ahora el elitismo, ¿no? Yo por el elitismo entiendo a grupos de profesionales que no quieren compartir información, ¿no? Que prácticamente están traicionando la función de la promoción gerontológica, que es absolutamente necesaria. Y además, no estamos pensando en lo que significa trabajar en red. Cuando uno trabaja en red, en realidad no hay competencia, porque si nosotros todos estamos unidos, ¿no? Por el porvenir del envejecimiento, por las mejoras de la calidad de vida y la longevidad de las personas mayores, entonces acá no hay competencia. Lo que tenemos acá es trabajar en red. Cuando hablamos, por ejemplo, si lo vamos a ver en el sentido de tecnologías, en el cuestión de las redes sociales, podemos decir que, por ejemplo, una red pequeña, ¿no? Al unirse a la red grande, esta red pequeña crece, ¿ya? Y si la red grande también crece. Es decir, todos se benefician por compartir. Compartir es hoy en día muy importante para poder avanzar en lo que es la promoción gerontológica a nivel internacional, para el crecimiento. Necesitamos compartir. Necesitamos entender que deberíamos estar más unidos en esto. Ahora, la gerontología sí requiere renovar enfoques, por supuesto, y siempre. Hay resolver las controversias acerca del envejecimiento, seguir investigando, seguir reflexionando,
hay toda una reescritura pendiente. Hay que desterrar terminologías inadecuadas, incidir en lo científico. Ya no es hora de decir sí a todo, porque solamente traen espectáculo y sonrisas a veces, ¿no? Es hora de cuestionar y revisar lo que supuestamente está definido y claro, y que sin embargo está haciendo agua. Ya no refleja la realidad. Nuestra estructura de discurso va a tener que modificarse para, ¿por qué? Ante una realidad de constante cambio. Es una nueva dinámica social. Y esto a muchos profesionales aún les cuesta, ¿no? Poder adaptarse a ello. Ahora, entonces, ya estamos en las partes finales ya. Ya, como yo digo, hay un gran reto acá y una gran necesidad. La necesidad de redefinir el envejecimiento pronto. El gerontólogo como agente de cambio, disruptivo, inconforme, por supuesto, con habilidad polémica, comunicadora, habilidad comunicadora, ¿no? Que sea un líder, porque el gerontólogo que aprende y maneja las herramientas de la comunicación, que maneja los conceptos y la terminología precisas, ese es el líder. Es el líder, es el gerontólogo para hoy y para mañana. Y por eso digo yo, muy fácil es seguir el camino de la conformidad, pero el gran reto es la renovación necesaria y seria y empezar ya. Muchas gracias. Acá en la parte final, perdón, me quedaba la partita. Bueno, sí. Entonces, sí, pues me quedaba una, mira. Estilos de vida y gerontofobia. Bueno, también acá hay unos puntos que quería también referirme brevemente. El asunto de la gerontofobia, ¿no? Que es un tema que también es ya parte de nuestra cultura, lamentablemente, pero que sin embargo, los estilos de vida, por decirlo, nada saludables, lo convierten pues en algo que podríamos considerar lógico, ¿no? Pero que por supuesto no debería existir nunca, porque si practicamos un estilo de vida saludable, estamos en una situación mucho mejor. Ahora, políticas públicas y derechos, campanas a volar. Este tema también es importante decirlo porque muchas veces acá en el Perú, por ejemplo, hay una ley del adulto mayor excelente, hay políticas públicas, hay todo, pero habría que ver hasta qué punto estas políticas públicas realmente han dado lugar a cambios, ha generado algo, no sé. Y después, los derechos. Si una ley, por ejemplo, no es conocida por las personas mayores, o no tiene no hay los mecanismos necesarios para la protección y la aplicación de esta ley, entonces esta es una ley muerta. Por eso yo digo, y otro problema más, la ley cambia a las personas, el abusador, el maltratador, cambia porque existe una ley, no. Por eso es que muchas veces nuestras sociedades se ven obligados a ir cambiando constantemente las leyes cuando falla nuestra educación, lamentablemente. Eso ocurre. Me preocupa también que personalidades estén viendo el panorama futuro con mucho pesimismo, ignorando que el crecimiento de las personas mayores no es solo cuantitativo, es fundamentalmente cualitativo. Esto es lo que hay que ver. El crecimiento cualitativo de las personas mayores es lo que va a contrarrestar esos supuestos efectos aterradores que están presentando algunos futurólogos con respecto al envejecimiento poblacional. El crecimiento cualitativo de las personas mayores, que significa mayor nivel educacional, mayor participación en la sociedad, asumir su ciudadanía, ¿no? Entonces, y por lo tanto también los estilos de vida saludables, en fin, si nosotros apoyamos, ¿no?, ese crecimiento cualitativo de las personas mayores que ya se está dando a nivel mundial, pero que todavía falta más, tenemos que poner mucho esfuerzo en esto, entonces el futuro no va a ser tan malo como lo pintan otros, pues, ¿no? Entonces, finalmente necesitamos, como hay que reiterar esto antes de terminar, gerontólogos comunicadores, amigos. Todos gerontólogos con esa habilidad comunicadora, con esa habilidad polémica, eficientes, integrados con el resto de profesionales de las ciencias del envejecimiento. Ser humildes, pero a la vez ambiciosos en el sentido de crecer al servicio
de la comunidad envejeciente. Muchas gracias. Ahora termino. Muchas gracias, maestro Luigi, por esta conferencia. Voy a revisar los comentarios del Zoom y posteriormente me voy a pasar a YouTube. Si alguien tiene algún comentario, una pregunta para el maestro Luigi, con todo gusto puede ponerlo en el chat. Entre los comentarios que tenemos en el chat, Leticia Flores, Unidos en Red, de parte de Gelsa. Silvia Tapía, muchas felicidades. Psicóloga Verónica Palma, excelente y muchas felicidades. Erika Meneses, muchas felicidades. María Karina, excelente, un placer escucharlo. Nayeli Ortiz, un excelente tema del cual desglosamos tanto por lo que abarcar para trabajar en el bien de todos. Artemio Montalvo, excelente ponencia. Armando Vitón, excelente ponencia y sobre todo muy entendible. Gracias, Luigi. Qué bueno. Eso me gusta, que entendible. Exactamente, todo claro. Erika Meneses, muchas gracias, Luigi. Un gusto acompañarte. Joselo, excelente intervención, buenos conceptos, éxito y suerte. Marta Claro, muy interesante, es valiosa la comunicación, pero una comunicación clara, precisa, seria y veraz es fundamental, concuerdo. Y les mandé la liga para la asistencia de la conferencia del maestro Luigi, tanto en el Zoom como en el Meet. De todas formas, se los vuelvo a reenviar en ambos enlaces, en ambas plataformas. Ok. Sí, muchas gracias realmente por su audiencia, por sus apreciaciones. Raiza Morales en el Zoom, excelente. Es necesario ver, reconocer que somos seres con una capacidad interminable. Gelsa, felicidades, Luigi. Y acá tenemos una pregunta de Raiza Morales. ¿Cómo hacer para incentivar a la comprensión de que nuestra capacidad no tiene límites? Claro, aquí hay un tema que también deberíamos decir, ¿no? Que, por ejemplo, incluso en las personas mayores o en general en todas las personas ocurre que cuando hemos alcanzado una meta, la gente nos dice, no, cuidado, no, ya tú no estás para más, ahí nomás, ¿no? Una cosa así. O sea, te autolimitan, ¿no? Y yo creo que es necesario decir que si una persona alcanza una meta, quiere decir, ya existe implícitamente el mensaje, tienes que ir por la otra, definitivamente. ¿Ves? Inmediatamente te está marcando una meta. Porque no estamos hablando de una meta de un logro forzoso que has logrado tú, sino es algo que lo has alcanzado, como se dice, sanamente, ¿no? Entonces, no debería haber ningún problema, pero definitivamente a las personas mayores siempre todavía no se está apreciando sus capacidades. Entonces, cuando la persona mayor comienza a hacer algo que supuestamente no está para su edad, ¿no dicen así? El clásico edadismo, ¿no? El clásico edadismo, ya no estás para esas cosas. Eso es lo que yo podría decir, pero hay que trabajar bastante en la motivación y sobre todo para destrabar la persona que se autolimita. Hay que evitar esa autolimitación. Las personas pueden seguir creciendo, y más, porque el que llegó a una meta puede por la siguiente. Muchas gracias, maestro Luigi. Y en comentarios del chat que estamos proyectando, muchos comentarios positivos sobre una gran ponencia, excelente. Muchas gracias, maestro. De parte de Brisa Muñoz, que son alumnos de gerontología, Alejandra Novelo.
Anaí Orozco nos comenta, excelente ponencia, muy bonita forma de explicarlo, exactamente. Asli Lara, muy interesante el tema expuesto. Bexabe Viveros, excelente participación, muy interesante y agradable de escuchar. América Costo, muchas gracias por sus conocimientos. Neimi Baeza, un tema de suma importancia y así poder tener otra perspectiva. Súper excelente la información y esa gran elocuencia. Wendy Domínguez, tenemos una pregunta. Nos comenta ella, maestro Luigi, excelente ponencia. Me gustó mucho los temas que abordó. Tengo una pregunta. ¿Tiene alguna fuente para seguir construyendo nuestro lenguaje de manera correcta que nos recomiende? Mira, Ella ya está en octavo semestre, futura egresada de gerontología. Bueno, yo les voy a contar un poco la experiencia que estoy desarrollando ahorita, ¿no? Ahorita estamos desarrollando una experiencia con un grupo que se llama Vanguardia Gerontológica, que forma parte de la Central Informativa del Adulto Mayor. Es un grupo de análisis, de revisión de conceptos y terminologías. Y justamente con ellos estamos haciendo esta revisión y estamos haciendo las publicaciones. Estas publicaciones yo creo que van a ser de gran utilidad también para las demás personas que quieran y las podamos compartir. Ahora, yo creo que todavía este tema daría pues podemos estar hablando 4 horas acá, porque hay tantas digamos, ramales que se abren así, que uno se podría dar, podría hacer muchísimo más. Pero entonces lo que yo pienso ahorita es que sí tenemos que seguir trabajando con seriedad sobre el tema del lenguaje y nada de improvisación, nada de coloquialismo. Vamos a tratar de ser un poco más técnicos, más científicos, pero también saber comunicar a la ciudadanía, ¿no? Saber comunicar a las personas mayores que no tienen, pues, de repente, nivel educacional alto. También, entonces, tenemos que saber, así como nos comunicamos bien entre nosotros, también tener estrategias de comunicación para llegar también a la población y promover cultura gerontológica, que es absolutamente necesario hacer. Muchas gracias, maestro Luigi. Muchas gracias a ustedes realmente. Y bueno, estamos acá hasta que... Me ha dado mucho gusto por desarrollar este tema, porque este tema da para más. Y es más, dentro de poco tiempo ya voy a estar, vamos a dedicar una conferencia específicamente al tema de la heterogeneidad del envejecimiento. Claro. Y comparto con usted su constancia en agradecimiento de claro. parte de la directora de nuestra facultad, la maestra Karina Muñoz Canché. Le agradecemos enormemente esta conferencia que, la verdad, como usted dice, nos da para más un debate, las perspectivas que tenemos que tener del envejecimiento, tanto como son nuestros futuros egresados, como ya licenciados en gerontología, o psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas, todos los que están englobados en el tema del envejecimiento. Y la Universidad Autónoma de Campeche le otorga el presente reconocimiento por su participación, por su conferencia con el tema Comunicando con Visión Gerontológica, Desafíos y Renovación, celebrado el día 15 de febrero del año en curso, dentro de la Jornada Internacional de Gerontología, Nuevos Desafíos Gerontológicos. Muchas gracias, maestro Luigi. Muchas gracias a ustedes. Muy contento de haber podido desarrollar esta conferencia y motivar sobre todo para que podamos hacer algo en ese sentido, ¿no? Podamos trabajar juntos en ese sentido, porque este es un tema que debemos abordar de manera, digamos, internacional, ¿no? Claro. Con toda la comunidad.
Iberoamericana. Invito a los participantes si pueden prender su cámara para que tomemos una imagen que estamos cerrando esta conferencia. Muchas gracias. Los que puedan acompañarnos. Gracias. Y el enlace de asistencia ya se editó para que puedan subir su imagen, un PDF, un Word de donde nos están viendo en esta bonita jornada, en el primer día de la jornada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, bueno. A la cuenta de 3 tomo captura. 1, 2, 3. Ahí está. Muchas gracias. Nos vemos a las 4 p.m. en el enlace de la conferencia del doctor José Valencia Rodríguez. Esa va a estar buena. Y el enlace de Zoom ya está en sus correos electrónicos. De todas formas, cualquier situación que tengan, pueden escribirme en mi número telefónico. Es 981-135-3264. Si me dicen, Wendy, no me agarra el Zoom, yo se los envío nuevamente en su teléfono para que sea más fácil y hagamos más divertida esta dinámica que estamos iniciando. Buenas tardes. No sea malita, bueno, nos puede enviar su número telefónico escrito Claro. en el grupo. Gracias. Sí, claro. Sí, se los envío. Ok, muy bien. Muchas gracias. No, de todas formas, se los vuelvo a escribir. 981-135-3264. Y nos vemos a las 4 de la tarde con la siguiente conferencia. Muchas gracias. Viene con otro. Wow, qué bárbaro. Es una cosa de familia. A los que nos acompañan a través de YouTube, les acabo de reenviar el formulario de Google Chat. Muchas gracias.